No la llamaron por su nombre cuando firmaron el papel para venderla. La llamaron mercancía. Elena estaba de pie en medio de la habitación de madera que apestaba a alcohol y sudor, con las manos apretando el borde de su vestido con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El hombre llamado su padre firmó el papel como si vendiera un caballo viejo. «La chica es fuerte», dijo él sin mirarla. «Sabe cocinar, sabe trabajar». Nadie le preguntó si estaba de acuerdo o no. Afuera. El viento de las montañas soplaba a través del pequeño pueblo, trayendo el olor de la primera nieve. «Ese tipo no es normal», susurró una mujer a sus espaldas. «Vive solo en la montaña. Tiene la cara muy deformada. Dicen que mató a alguien. Si Elena se va allí, se acabó». Ella lo escuchó todo, pero no lloró. Elena estaba acostumbrada a ser vista como un estorbo. Desde que murió su madre, se convirtió en una carga en esa casa. Las comidas disminuyeron, las bofetadas aumentaron, los sarcasmos cortaban como cuchillos. Alguna vez soñó con irse de este pueblo de otra manera. Guardaba una vieja carta que su madre le escribió, escondida en el forro de su abrigo. En ella había una frase: «Nunca creas que naciste solo para sufrir». Leía libros a escondidas por la noche cuando todos dormían. Cuidaba al niño enfermo del vecino, al que nadie prestaba atención. Sabía que no era débil, solo que aún no había tenido la oportunidad. Y entonces llegó esa oportunidad en forma de una compraventa. La puerta de la taberna se abrió. Todos los susurros cesaron. El hombre entró sin hacer ruido, sin alboroto, sin golpear la mesa, solo silencio. La cicatriz que se extendía desde la sien. La cicatriz que se extendía desde la sien hasta la barbilla, haciendo que la mitad de su rostro se contrajera. Nadie se rió. Nadie se atrevió. Se quedó allí, su mirada recorriendo lentamente la habitación. Cuando esa mirada se detuvo en Elena, no había desprecio, no había curiosidad brutal. Solo miraba. Su padre se aclaró la garganta. ¿El dinero? El hombre no respondió de inmediato. Dejó la bolsa de dinero sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera resonó claramente en la habitación en absoluto silencio. «Elena», la llamó su padre, como si llamara a un animal. Ella dio un paso adelante, sin temblar, sin suplicar. El hombre la miró un segundo más. Luego dijo, con voz profunda y breve: «Vamos ya». Solo 2 palabras. Pero fue como cerrar la última puerta de su antigua vida. Salieron del pueblo a caballo cuando el sol se ponía. La nieve empezaba a caer ligeramente. Elena no le preguntó a dónde iban. No le preguntó qué iba a hacer con ella. Solo pensaba en una cosa: me voy a escapar. Cuando llegaron a la cabaña de madera a mitad de la montaña, ya estaba completamente oscuro. La casa no era grande, pero sí sólida. Salía humo de la chimenea. Él se bajó del caballo primero, luego le tendió la mano para ayudarla. Ese gesto la hizo detenerse. No fue brusco, no fue apresurado, solo firme. Él abrió la puerta. Adentro hacía más calor del que ella pensaba. Había una chimenea. Había una mesa de comedor. Había una cama de madera sencilla. Y entonces vio eso. En la mesa del comedor, junto a 2 sillas grandes, había una silla pequeña. Tan pequeña que solo cabía un niño. Elena se quedó paralizada. Lo miró. Él no explicó nada. Solo colgó su abrigo en el gancho. «Tu habitación está al fondo», dijo él. No la tocó. No la obligó. Ella entró en la pequeña habitación. En la cama había mantas gruesas. En la mesa había un tazón de sopa caliente. Él lo había preparado de antemano. Elena se sentó en el borde de la cama, con el corazón latiendo con fuerza. El hombre al que todos temían no era lo que ella imaginaba, pero eso no significaba que confiara en él. Esa noche, cuando él ya se había dormido en la habitación exterior, Elena se levantó en silencio. Guardó la carta de su madre y se la metió en el bolsillo. Abrió la puerta trasera. El viento frío le golpeó la cara. La nieve era espesa. El camino montaña abajo estaba borroso. Dio un paso y luego se detuvo. Frente a la puerta de su habitación había algo colocado cuidadosamente. Un plato pequeño.
En él había unas cuantas manzanas silvestres y un trozo de pan. No en la mesa común, sino justo frente a su puerta. Como si alguien no quisiera asustarla poniéndoselo directamente en las manos. Elena se quedó inmóvil. El viento silbaba a través de las rendijas de la puerta. Miró hacia la habitación exterior. El hombre de la montaña seguía allí acostado, dándole la espalda. Cerró la puerta suavemente. Esa noche no se escapó. Pero en su corazón surgió una pregunta aún más aterradora que huir. ¿Por qué alguien a quien todo el pueblo llama monstruo le dejaría a escondidas comida en la puerta cada noche? ¿Y esa pequeña silla? ¿A quién esperaba? La respuesta aún no la sabía. Solo sabía que este matrimonio no era simplemente una compraventa. Estaba ocultando algo. Y cuando el fuego de la chimenea se fue apagando, Elena ya no estaba segura de que le daba más miedo. Si el hombre de la cicatriz, o el secreto que dormía en esta misma casa. A la mañana siguiente, Elena se despertó por el olor a pan tostado. No a alcohol, no a gritos. Solo a pan. Abrió los ojos, tardando unos segundos en recordar dónde estaba. Techo de madera rústica. La luz entraba por las rendijas de la pequeña ventana. Ya no se oían los pasos pesados de un padre borracho. Se sentó con el corazón aún en guardia. El plato de manzanas y pan de la noche anterior había sido reemplazado por un tazón de avena caliente, puesto justo en su puerta. Otra vez en su puerta, sin tocar, sin llamarla por su nombre. Solo lo dejó allí y se fue. Elena abrió la puerta muy despacio. El hombre de la montaña estaba de espaldas, partiendo leña en el porche. Los golpes de su hacha eran firmes, rítmicos, sin ninguna prisa. La camisa fina se ajustaba a sus anchos hombros. La cicatriz de su rostro brillaba bajo el sol de la mañana, haciendo que su cara, ya de por sí dura, pareciera aún más feroz. Pero lo que le llamó la atención no fue la cicatriz. Fue la distancia. Él no se acercó. No le preguntó cómo había dormido. No la miró demasiado tiempo. Solo dijo con su voz profunda y breve como siempre: «Come». Elena no supo qué responder. Llevó el tazón a su habitación. Se sentó en la cama. Miró el fino hilo de humo que subía. Había pensado que la vida aquí sería un infierno. Pero el infierno suele ser ruidoso. Este lugar era solo silencio. Los días siguientes pasaron lentamente. No fue obligada a hacer nada. No le daban órdenes. Él solo dejaba las cosas que había que hacer sobre la mesa, como arreglar la cerca, dar de comer a las gallinas, lavar la ropa. Él no le exigía que lo hiciera, pero ella lo hacía. Porque si no lo hacía, solo le quedarían sus pensamientos. Y los pensamientos a veces son más aterradores que las acciones. Todas las noches era igual. Cuando ella volvía a su habitación, siempre había algo frente a la puerta. Una vez fue una bufanda de lana más gruesa cuando la nieve caía fuerte. Una vez fue un sencillo peine de madera. Una vez fue un libro viejo, con el lomo desgastado, pero con las letras intactas. Elena cogió el libro, su corazón tembló ligeramente. Él sabía que ella leía, pero ¿cómo lo sabía? Ella nunca lo había dicho. Esa noche, cuando él estaba sentado junto a la chimenea afilando un cuchillo, ella salió de su habitación, en lugar de cerrar la puerta de inmediato. «¿Lo dejaste tú?», preguntó ella, en voz baja pero clara. Él no la miró enseguida. «Sí». «¿Por qué?». Un silencio. El fuego crepitaba en la chimenea. Dijo lentamente: «Lo necesitas. Solo eso». Sin más explicaciones, Elena apretó el libro en sus manos. «¿No tienes miedo de que me escape?», preguntó directamente. Esta vez él la miró. Esa mirada no era fría, solo profunda. «Si te quieres ir», dijo él, «la puerta no está cerrada con llave». La respuesta le hizo un nudo en la garganta. Esa no era la frase de alguien que quisiera poseer. Era la frase de alguien que temía ser retenido por la fuerza. Pero esa noche, Elena de todas formas decidió intentarlo. No porque lo odiara, sino porque necesitaba saber. Esperó hasta que el fuego casi se apagó. Esperó a que él se fuera a dormir a la habitación interior. Abrió la puerta trasera, se envolvió en la bufanda de lana y salió.
Estaba oscuro. La nieve era espesa. Apenas había dado unos pasos cuando escuchó el aullido del viento desde el acantilado. El camino montaña abajo estaba resbaladizo y casi invisible. Elena dudó. Entonces vio algo en el porche. Un par de botas gruesas de cuero, puestas justo al lado de la puerta trasera. De su talla. No eran botas de hombre. Eran de mujer. Nuevas. Como si alguien supiera que si se iba, las necesitaría. Se quedó paralizada durante mucho tiempo. Su corazón ya no latía por miedo, sino por confusión. Este hombre no la detenía, no la obligaba, pero se preparaba incluso para el hecho de que ella se fuera. Elena se dio la vuelta, no por debilidad, sino por una pregunta que crecía en ella. Alguien a quien todo el pueblo llama monstruo, ¿por qué vive como si siempre temiera lastimar a los demás? A la mañana siguiente, cuando salió al establo, escuchó una tos. Débil. No era de él. Elena se detuvo en seco. Caminó alrededor de la parte trasera de la casa. Había un pequeño cobertizo separado. La puerta estaba entreabierta. La tos volvió a sonar. Empujó la puerta. Adentro estaba oscuro. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio una pequeña cama. Y en ella había un niño, de unos 7 años, delgado, pálido. Elena se quedó atónita. El niño abrió los ojos. ¿Quién eres?, preguntó, con voz ronca. Elena no tuvo tiempo de responder. El sonido de unos pasos resonó detrás de ella. El hombre de la montaña estaba en la puerta, su sombra bloqueando la luz. En su mano llevaba un tazón de medicina. Su mirada cambió al verla en esa habitación. No estaba enfadado. No estaba furioso. Solo, preocupado. «Iba a decírtelo», dijo en voz baja. Elena se volvió para mirarlo a él y luego al niño. La pequeña silla en la mesa del comedor, las porciones de comida puestas frente a su puerta, el silencio de cada noche. Todo encajaba en una nueva imagen. «¿Es tuyo?», preguntó ella. Él negó con la cabeza. «No». Elena frunció el ceño. «¿Entonces quién es?» El hombre de la montaña entró. Dejó el tazón de medicina junto a la cama. Habló muy despacio, como si cada palabra fuera pesada. «Es la razón por la que todo el pueblo piensa que soy un monstruo». La pequeña habitación se sumió en el silencio, y Elena comprendió que el verdadero secreto de esta casa no estaba en la cicatriz de su cara, sino en ese niño que tosía débilmente. Y la historia detrás de él podría ser suficiente para destruirlos a ambos si saliera a la luz. Elena se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza. Ya no quería huir. Quería saber, y lo que estaba a punto de escuchar cambiaría por completo su forma de ver al hombre al que todo el pueblo temía. El pequeño cobertizo olía a hierbas medicinales y a madera húmeda. Elena estaba en la penumbra que se filtraba por las rendijas de la pared, mirando al niño que intentaba sentarse. El chico no se parecía a él. No tenía cicatrices, ni esa mirada pesada. Solo era un niño demasiado delgado para su edad. «No se lo digas a nadie», susurró él, como si ya estuviera acostumbrado a guardar el secreto. Elena tragó saliva. El hombre de la montaña. Lucas. De repente recordó el nombre mencionado al firmar los papeles. Se acercó a la cama. Ayudó al niño a acostarse. Sus gestos eran tan cuidadosos que casi parecían torpes. «Toma», dijo en voz baja. El niño hizo una mueca, pero obedeció. Elena miró la escena y su corazón se encogió. Alguien a quien todo el pueblo llamaba monstruo estaba soplando para enfriar el tazón de medicina de un niño. «Dijiste que él es la razón», empezó Elena. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Lucas no la miró de inmediato. Ajustó la manta fina del niño y luego se enderezó. «El niño se llama Mateo», dijo. «El año pasado, en un incendio en la parte este del pueblo, yo fui quien lo sacó de esa casa». Elena recordaba ese incendio. Todavía recordaba el rumor que se extendió por todas partes de que Lucas fue quien lo provocó. «La gente dice que quemaste la casa», dijo ella directamente. Lucas asintió. «Sí, eso dicen». «¿Es verdad?» Esta vez él la miró a los ojos. «No»,
Solo una palabra. Pero Elena le creyó, no por ser ingenua, sino porque en esa mirada no había evasión. Sus padres murieron en el incendio, continuó Lucas. Llegué demasiado tarde. Su voz se volvió ronca, no por una emoción evidente, sino por los recuerdos. No tienen parientes. El pueblo no quería alimentar otra boca. Tampoco querían que yo tuviera nada que ver con él. Pero tenía fiebre. Tenía una tos persistente. Así que me lo traje. Elena miró a Mateo, que se estaba quedando dormido por la medicina. «¿Entonces por qué esconderlo?», preguntó ella. «Porque piensan que soy peligroso», respondió Lucas. «Si supieran que lo tengo, me lo quitarían». «¿Y temes que le hagan daño?». Lucas negó levemente con la cabeza. «Temo que lo abandonen». Esa respuesta dejó a Elena en silencio. Recordó cómo lo miraba todo el pueblo. Recordó las miradas de desprecio. Recordó los susurros. «Monstruo», «deforme», «asesino». Pero, ¿qué monstruo le dejaría comida a escondidas en la puerta a la persona que compró? ¿Qué monstruo cuidaría de un niño abandonado de esa manera? «¿Tu cicatriz?», preguntó Elena en voz baja. «Fue por ese incendio», dijo Lucas. «El techo se derrumbó. Lo saqué. Pero no pude esquivarlo a tiempo». Hablaba como si comentara el clima. Sin orgullo, sin resentimiento. Elena miró la cicatriz que le atravesaba el rostro. Todo el pueblo veía esa cicatriz y encontraba algo aterrador. Pero ella, ahora, veía algo diferente. Un sacrificio que nadie quería reconocer. «Entonces, pues, ¿por qué me compraste?», preguntó Elena, en voz más baja. Esa pregunta quedó suspendida entre ellos. Lucas apartó la mirada por un segundo, como sopesándolo. «Porque no puedo cuidarlo solo para siempre», dijo. «Necesita a alguien que sepa cuidar de él. Yo no soy bueno en eso». Elena sintió que el corazón se le oprimía. «¿Entonces solo soy una niñera?», preguntó. No con enojo, solo quería tenerlo claro. Lucas no respondió enseguida. Luego dijo: «No». Un momento de silencio. «No te compré para reemplazar a nadie», dijo lentamente. «Te compré porque vi en tus ojos que no perteneces a ese lugar». Ella se quedó helada. «No me conoces. Lo suficiente para saber que no merecías ser vendida». La frase no fue estridente, pero le golpeó directo en el pecho. Elena había vivido toda su vida escuchando que era una carga, una mercancía, algo que se podía intercambiar. Nunca nadie le había dicho que no merecía ser vendida. Apartó la cara. No quería que él viera que le ardían los ojos. Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de los cascos de los caballos resonó a lo lejos. Lucas cambió al instante. Salió del cobertizo con la mirada afilada. Elena lo siguió. 3 hombres subían a caballo por la pendiente. A la cabeza iba su padre. A Elena se le heló el corazón. Su padre se bajó del caballo y su mirada recorrió la casa. «He oído que escondes a un niño», le dijo a Lucas. «El pueblo quiere saberlo». Lucas se paró frente a la puerta del cobertizo, bloqueando el paso. Elena dijo en voz baja, sin volverse: «Entra». Ella no se movió. Su padre la miró y esbozó una sonrisa torcida. «¿Pensabas que te habías escapado?», dijo. «Ya me gasté todo el dinero. Este tipo todavía me debe». «¿Deber qué?», soltó Elena. «Te compró barata», se burló él. «Quiero más». Lucas no dijo nada. Solo apretó los puños. Uno de los hombres que estaba detrás dio un paso adelante. «Oímos que usted provocó el incendio del año pasado», dijo él. «Si todavía esconde a ese niño, el pueblo lo juzgará». Mateo tosió en el cobertizo. El sonido era bajo, pero suficiente. Todas las miradas se dirigieron hacia el cobertizo. Elena dio un paso adelante, poniéndose al lado de Lucas. «No hay nada ahí dentro», dijo, con una voz más clara de lo que pensaba. Su padre se echó a reír a carcajadas. «¿Esta niña se atreve a mentir por ti?». Lucas la miró, con algo fugaz en su mirada. ¿Preocupación? ¿Culpa? «Entra», repitió él en un tono más bajo. Pero Elena no retrocedió. Recordó la carta de su madre. «Nunca creas que naciste solo para sufrir». Dio otro paso. «El niño no le hace daño a nadie», dijo.
Si quieren acusar a alguien, acúsenme a mí primero. Su padre se quedó atónito por un segundo. Luego sonrió con malicia. ¿Quién te crees que eres? Elena lo miró directamente a los ojos. A alguien que ya no tiene miedo. El aire estaba tan tenso como la cuerda de un arco. Lucas puso lentamente su mano en el hombro de ella, no para hacerla retroceder, sino como un reconocimiento. Avanzó medio paso. «Nadie entra en ese cobertizo», dijo con voz profunda y fría. Un hombre sacó un arma. Elena escuchó su propio corazón latiendo en sus oídos. Lucas no sacó su arma. Solo se quedó allí, firme como una roca. Una fuerte ráfaga de viento sopló, levantando la nieve. Ese momento pareció durar una eternidad. Y entonces, desde abajo de la pendiente, sonaron más cascos de caballos. No uno, sino muchos. Gente del pueblo. No venían a arrestar. Venían por curiosidad. Y si la verdad sobre el incendio del año pasado salía a la luz aquí, delante de todos, la vida de Lucas no solo se vería amenazada, sino destruida. Elena lo sintió claramente, y supo que elegir estar aquí hoy podría ser la decisión que cambiaría el destino de ambos. El viento sopló más fuerte. La tos de Mateo se escuchó de nuevo, y por primera vez, Elena comprendió que este matrimonio ya no era cuestión de ser vendida o huir. Se había convertido en una batalla, no solo para proteger a un niño, sino para proteger la verdad. Y la verdad, a veces, es más peligrosa que cualquier cicatriz en el rostro. El sonido de los caballos se detuvo justo frente al porche. El aire en la ladera de la montaña se volvió denso como antes de una tormenta. Elena estaba hombro a hombro con Lucas, sintiendo claramente el calor de su cuerpo a través del grueso abrigo. No sabía si temblaba de frío o de miedo. El líder del grupo de aldeanos era el dueño de la taberna, un hombre al que le gustaban más los chismes que la verdad. Miró a Lucas y luego al padre de Elena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con voz curiosa y cautelosa. Su padre habló primero. «Este tipo esconde al niño y me debe dinero». Lucas no reaccionó de inmediato. Solo dijo, tranquilamente, «No le debo nada». «Compraste a la chica demasiado barata», gruñó su padre. «Quiero más». Los aldeanos empezaron a murmurar. A nadie le importaba realmente Elena. Les importaba el rumor del año pasado, el incendio. Querían pruebas para alimentar el miedo que habían albergado durante tanto tiempo. Una tos débil sonó desde el cobertizo una vez más. Elena lo escuchó claramente, y los demás también. Uno de los hombres dio un paso adelante. «Tenemos que revisar», dijo. Lucas negó con la cabeza. «No, solo una palabra». Pero esta vez ya no había dulzura, solo dureza. «No tienes derecho a negarte», dijo el dueño de la taberna. Elena dio un paso al frente. «El niño está enfermo», dijo en voz alta. «¿Qué quieren? ¿Arrastrarlo a la nieve?» Algunas miradas vacilaron. Este pueblo no era completamente cruel, solo temían a lo que no entendían. Su padre se burló. «Esa chica está hechizada por él». Elena se volvió para mirarlo, y en sus ojos ya no había rastro de miedo. «Tú me vendiste», dijo. «Ya no tienes derecho a decidir nada». Esa frase fue como una bofetada. Su padre se adelantó para agarrarla del brazo, pero Lucas lo detuvo. No hizo falta sacar el arma. Solo un agarre en la muñeca. No tan fuerte como para romper un hueso, pero suficiente como advertencia. «No la toques», dijo Lucas. Su voz era tan profunda y fría que hizo retroceder a algunos. La nieve empezó a caer con más fuerza. El dueño de la taberna miró a su alrededor, dándose cuenta de que la situación podía salirse de control. «Solo queremos saber la verdad sobre el incendio», dijo. Lucas guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo algo que nadie esperaba. «Se los diré». Elena se volvió a mirarlo, con el corazón encogido. Él salió al centro del patio, donde todos podían ver su cicatriz más claramente bajo la fría luz gris. «Esa casa no la quemé yo», dijo. «Llegué cuando ya era demasiado tarde. El techo se derrumbó. Yo saqué al chico». «¿Dónde están las pruebas?», gritó alguien. Lucas volvió la cabeza y miró a Elena por un breve instante. Luego se quitó el abrigo. Debajo de la camisa, en su pecho y hombros había viejas quemaduras distorsionadas, más feas que la cicatriz de su cara. La multitud enmudeció.
Esta es la prueba, dijo. Elena sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto esas quemaduras. Nunca lo había visto revelar eso. No lo dijo para justificarse, no lo dijo para dar lástima. Lo dijo porque no tenía otra opción. Alguien en la multitud murmuró. Entonces sí. ¿Y el niño? Lucas los miró fijamente. Si quieren llevárselo, dijo lentamente, asegúrense de que estará cuidado, que no lo enviarán a un hospicio para que lo olviden. Nadie respondió, porque todos sabían la respuesta. El pueblo era pobre. No tenían un lugar para huérfanos. Podían juzgar, pero no tenían soluciones. Elena salió del porche y se paró junto a Lucas. El niño se quedará aquí, dijo ella, y yo lo cuidaré. Algunas miradas se volvieron hacia ella. «Eres su esposa», dijo alguien. Elena respiró hondo. «Sí, y elijo quedarme». Sus palabras no fueron fuertes, pero sí claras. Su padre la miró como si mirara a una desconocida. «¿Estás loca?» Elena ya no lo miró. El dueño de la taberna finalmente suspiró. «No intervendremos, esta vez», dijo. «Pero si pasa algo...» «No pasará nada», lo interrumpió Lucas. La multitud comenzó a dispersarse. Su padre fue el último en irse. Antes de subir al caballo, miró a Lucas y dijo lo suficientemente bajo como para que solo ellos dos lo escucharan. «El pasado no se puede enterrar». Luego dio la vuelta a su caballo y desapareció en la cortina de nieve. Elena sintió que el ambiente se aligeraba un poco, pero no estaba en paz. Lucas se volvió a poner el abrigo. No la miró de inmediato. Solo cuando la multitud se había alejado, dijo, «¿No deberías haberte puesto ahí?» Elena se volvió hacia él. «Si no me hubiera puesto ahí, habrían entrado al cobertizo». Lucas apretó la mandíbula. «No quería involucrarte». Elena lo miró durante mucho tiempo. «¿Crees que todavía soy una mercancía?» Él se detuvo en seco. Esa pregunta lo dejó en silencio. Ella se acercó más. «No estoy aquí porque me compraste», dijo. «Estoy aquí porque elijo estarlo». El viento sopló fuerte a través del patio. Lucas la miró, esta vez no con una mirada distante, sino con algo más profundo. Tal vez confianza, tal vez miedo, o ambas cosas. Desde el interior del cobertizo, Mateo volvió a toser. Elena entró de inmediato. Lucas se quedó quieto unos segundos antes de seguirla. En la pequeña habitación, el niño abrió los ojos para mirarlos. «¿Me tengo que ir?», preguntó en voz baja. Elena se sentó en el borde de la cama. «No», dijo, con voz firme, «te quedas aquí». Lucas estaba de pie detrás de ella. Por primera vez, esa pequeña habitación ya no era solo un escondite. Era el lugar que protegían juntos. Pero cuando cayó la noche y la nieve cubrió todas las huellas en la montaña, Elena supo una cosa. Su padre tenía razón en parte. El pasado no es fácil de enterrar. El incendio del año pasado, los rumores y el hecho de que Lucas se atreviera a revelar públicamente la verdad. No terminaría ahí. Y en otro lugar del pueblo, alguien no estaba contento de que la multitud no armara un escándalo hoy. Esa persona había perdido mucho más en el incendio del año pasado. Y no dejaría que la historia se cerrara tan simplemente. Elena se sentó junto a la cama de Mateo. Mirando la pequeña llama de la chimenea, había elegido quedarse, pero esa elección podría desencadenar una tormenta aún mayor que la tormenta de nieve de afuera. Y esta vez, no solo se trataba de rumores, sino de venganza. Esa noche, el viento silbaba a través de las paredes de madera como para recordarles que la paz era solo temporal. Elena se sentó junto a la cama de Mateo hasta que el niño se durmió profundamente. Lucas estaba apoyado en el marco de la puerta, sin decir nada. La luz del fuego se reflejaba en la cicatriz de su cara, haciéndola parecer más feroz, pero ahora. A Elena ya no le parecía aterradora. Vio el cansancio en sus ojos. «¿Sabes quién no dejará que esto se detenga?», dijo en voz baja. Lucas asintió. «¿Garrick?». Ese nombre hizo que el aire se volviera más pesado. Elena lo recordaba vagamente. Garrick era el dueño del aserradero del Este, el hombre que perdió a su esposa y a su hijo en el incendio del año pasado. «¿Él cree que tú causaste el incendio?», le preguntó. «Necesita a alguien a quien culpar», respondió Lucas.
Yo fui el blanco más fácil. Elena apretó los puños. Hoy dijiste la verdad. Lucas la miró. La verdad no siempre es suficiente. A la mañana siguiente, cuando la nieve se derritió un poco, hubo una clara señal de que sus palabras eran ciertas. La puerta del establo estaba destrozada. Los 2 caballos habían desaparecido. No hacían falta huellas para adivinar quién lo había hecho. Lucas se quedó inmóvil frente al establo vacío. Elena miró a su alrededor. ¿Qué vas a hacer? Lucas no respondió enseguida. Entró en la casa y tomó el rifle colgado en la pared. Elena lo detuvo. ¿Vas a bajar al pueblo? Tenemos que recuperarlos, dijo él. Si no, no tenemos cómo transportar la medicina para Mateo. Ella entendía la razón. Pero también sabía lo que eso significaba. ¿Vas solo? Lucas la miró. Quédate con el niño. Elena negó con la cabeza. No. Él se detuvo en seco. Esto no es asunto tuyo. Elena lo miró directamente a los ojos. ¿Crees que si vas solo, qué dirán? Dirán que perdiste los estribos, que fuiste a causar problemas. Confirmarás todo lo que creen. Lucas guardó silencio. No vamos a bajar ahí a pelear, continuó ella. Vamos a bajar para obligarlos a ver la verdad. Él la miró fijamente durante mucho tiempo. Finalmente, asintió. Dejaron a Mateo con la anciana que vivía no muy lejos, la única persona que nunca le había dado la espalda a Lucas. Cuando bajaron al pueblo, el ambiente era diferente. Los observaban desde las ventanas, desde los porches, desde la taberna. Garrick estaba en medio de la pequeña plaza, como esperándolos. El hombre era alto, con barba gris y mirada dura como la piedra. ¿A qué has venido?, preguntó Garrick. Lucas se adelantó. Mis caballos. Garrick sonrió con frialdad. ¿Crees que me los llevé? Elena habló antes de que Lucas pudiera hacerlo. No lo creemos, lo sabemos. La multitud empezó a murmurar. Garrick la miró con desprecio. Esta niña no sabe nada. Elena dio un paso al frente. Sé lo suficiente para decir que estás intentando culpar a la persona equivocada. La tensión llenó el aire. Garrick se acercó a Lucas. ¿Crees que unas cuantas cicatrices son suficientes para borrar lo del año pasado? Gruñó. Lucas no retrocedió. No. Un momento de silencio. No necesito borrarlo, dijo Lucas. Necesito que mires el informe de la investigación. El incendio empezó en tu almacén de aceite. La multitud volvió a alborotarse. Garrick palideció por un instante. ¿Qué estás diciendo? Lucas lo miró fijamente. La puerta del almacén de aceite no estaba cerrada. La lámpara de aceite se cayó. Viento fuerte. Yo fui quien sacó a tu hijo. Pero tú nunca me preguntaste sobre eso. Elena miró a Garrick. En sus ojos pasó algo rápido. No era enojo. Sin duda. Usted nunca le preguntó qué pasó en la casa, dijo Elena. Solo necesitaba a alguien a quien odiar. Aquella frase fue como una puñalada. Garrick apretó los puños. ¿Me estás diciendo que yo causé la muerte de mi propia familia? Lucas negó con la cabeza. Digo que los accidentes no tienen asesinos, pero tú necesitabas uno. La multitud enmudeció. Un hombre detrás habló. Recuerdo que ese almacén solía tener fugas. Otro hombre asintió. Garrick retrocedió medio paso. Su ira ya no era tan sólida como antes. Lucas no atacó más. Solo dijo, «Devuélveme los caballos, no bajaremos más aquí». Un largo silencio. Finalmente, Garrick se dio la vuelta. «Toma tus caballos», dijo con voz ronca. Cuando Lucas y Elena se fueron del pueblo con los caballos, las miradas hacia ellos habían cambiado. No había confianza absoluta, pero ya no estaban tan seguros de su odio. En el camino de regreso, Elena miró a Lucas. «Podrías haber dicho eso desde el principio», le dijo. Lucas negó con la cabeza. No habría escuchado. ¿Y hoy? Él miró hacia adelante. Hoy tenía que escuchar. Elena sintió que algo había cambiado. No porque Lucas ganara, sino porque no eligió las armas. Eligió las palabras. Cuando llegaron a casa, Mateo estaba sentado frente a la puerta, esperando. «Pensé que no volverían», dijo el niño. Elena se arrodilló y lo abrazó. «Siempre volveremos», dijo. Lucas, de pie detrás, los miraba. Su mirada se suavizó. Pero cuando cayó la noche
y pensaban que la tormenta había pasado, otro sonido resonó afuera. No era el viento, no eran animales del bosque, eran pasos, y esta vez no de gente que venía a hacer preguntas, sino de alguien que venía con un propósito más claro. Elena apretó la mano de Lucas. Ella lo entendió. La verdad había sido dicha, pero hay personas que no aceptan la verdad, y están dispuestas a hacer cualquier cosa para aferrarse a la historia en la que creen. El fuego en la chimenea parpadeaba. Afuera la oscuridad era espesa, y la cabaña en la montaña se convirtió una vez más en el punto de confrontación entre el pasado y las elecciones. Esta vez, no había multitudes como testigos. Solo ellos, y lo que estaban dispuestos a sacrificar para protegerse mutuamente. Los pasos no eran apresurados, pero tenían un propósito. Lucas puso su mano en el arma, pero no la sacó de inmediato. Elena se paró muy cerca de él, lo suficiente para sentir que su respiración cambiaba. No era miedo, era preparación. Golpearon la puerta con fuerza. No llamaron, la golpearon. Mateo se asustó en la habitación de adentro. Elena caminó rápidamente hacia el niño y le puso una mano en el hombro. «Quédate aquí», susurró. «No salgas». Lucas abrió la puerta. Garrick estaba allí. Solo... Pero su mirada ya no era la de la tarde. No estaba enojado. No provocaba. Solo estaba destrozado. «Necesito hablar», dijo con voz ronca. Lucas no lo invitó a pasar enseguida. Los dos hombres se miraron a través del estrecho espacio del marco de la puerta. Finalmente, Lucas se hizo a un lado. Garrick entró. Se quitó el sombrero y miró alrededor de la cabaña. Miró el tazón de medicina sobre la mesa. Miró la bufanda de lana colgada junto a la chimenea. Miró la puerta de la pequeña habitación donde estaba Mateo. «Hoy fui al viejo almacén de aceite», dijo. Lucas permaneció en silencio. Vi la marca de la lámpara caída, el estante podrido, la marca del fuego propagándose desde allí. Elena, de pie atrás, escuchaba cada palabra. Él suspiró. «No quise ver eso el año pasado. Esa confesión fue más pesada que cualquier acusación». «Perdí a mi familia», dijo Garrick con la voz quebrada. Necesitaba que alguien fuera responsable. Lucas no se acercó. No le puso una mano en el hombro. Solo dijo: «Lo entiendo». Garrick levantó la mirada. «¿Lo entiendes?» Lucas miró el fuego en la chimenea. «Perdí a mi madre en un accidente cuando era niño. Dijeron que fue culpa de mi padre. Lo creí durante muchos años. Nadie en la habitación respiraba fuerte, hasta que entendí que hay pérdidas que no necesitan un enemigo. Solo son tragedias». Garrick apretó el sombrero en sus manos. «El niño», dijo en voz baja, «lo oí toser hoy». Elena dio un paso adelante. «Sobrevivió porque él lo sacó de la casa». Garrick cerró los ojos por un segundo. «Mi hijo también respiraba cuando lo saqué», dijo. «Pero no llegué a tiempo». El aire estaba cargado de emoción. Elena miró a Lucas. Él no dijo «lo siento». Él no dijo «hice lo que pude». Solo se quedó allí, firme, sincero. Garrick se volvió hacia Lucas. «Se lo diré al pueblo», dijo, «que me equivoqué». Lucas negó con la cabeza. «No tienes que hacerlo». Garrick lo miró, sorprendido. «¿No quieres limpiar tu nombre?» Lucas miró hacia la habitación donde estaba Mateo. «No vivo de lo que dicen». Esa frase hizo que Garrick se detuviera. Luego asintió lentamente. «Pero lo haré», respondió en voz baja. «No por ti, por mí». Cuando Garrick se fue, la puerta se cerró en silencio. Elena se volvió hacia Lucas. «Podrías haberte vengado», le dijo. «Podrías haberlo obligado a disculparse frente a todos». Lucas la miró. «¿Y hacer que me odie más?» Ella lo entendió. La verdadera fuerza no es obligar a otros a agachar la cabeza. Es darles la oportunidad de ponerse de pie. Esa noche, por primera vez desde que llegó allí, Elena no durmió en su propia habitación. Se sentó junto a la chimenea, y Lucas se sentó enfrente. El silencio entre ellos ya no era pesado. Solo era cálido. «Ya no tienes que dejarme comida en la puerta», dijo ella en voz baja. Lucas la miró. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo?» Él pensó por un momento.
Porque no sé hacerlo de otra manera. Elena sonrió. Puedes tocar a la puerta. Lucas esbozó una leve sonrisa, un sonido poco frecuente, profundo y corto. A la mañana siguiente, cuando el sol entraba por la ventana, Elena abrió la puerta de su habitación y vio que no había ningún tazón de avena frente a la puerta. Salió a la habitación exterior. Lucas estaba sentado a la mesa. 3 sillas. 3 tazones de avena. Él la miró. Siéntate, dijo. No lo había dejado frente a la puerta. No lo había hecho a escondidas. La estaba invitando. Elena se sentó. Mateo salió, con el pelo alborotado y los ojos aún adormilados. El niño miró a los 2 adultos. ¿Todavía estamos aquí?, preguntó. Lucas asintió. Todavía estamos aquí. Elena miró la pequeña silla. Ya no era un símbolo de secreto. Ya no era algo que esconder. Era una promesa. Los días siguientes, el pueblo cambió gradualmente. No de repente, no por completo. Pero cuando Garrick habló públicamente sobre el almacén de aceite, cuando admitió que había culpado a la persona equivocada, las miradas comenzaron a ser menos frías. Lucas seguía siendo el hombre de la montaña con la cicatriz deforme. Pero ahora, cuando bajaba al pueblo a comprar medicinas, la gente ya no le daba la espalda. Una tarde, Elena estaba en el porche viendo la puesta de sol tras las montañas. Lucas se acercó a ella. ¿Aún quieres escapar?, preguntó. Elena negó con la cabeza. No. ¿Por el niño? Ella se volvió a mirarlo. Purchi. Lucas guardó silencio. Luego dijo muy lentamente. No te compré para retenerte. Elena sonrió. No me quedé por ser comprada. El viento soplaba suavemente por la ladera de la montaña. Mateo salió corriendo al porche, riendo mientras un perro pequeño lo perseguía. Ese sonido resonaba entre las montañas y los bosques. Hay matrimonios que comienzan como una transacción. Hay personas que se juntan por la fuerza de las circunstancias. Pero hay elecciones que se repiten cada día. Elena fue vendida como una novia. Había pensado en escapar en la noche nevada, pero cada noche, el hombre al que llamaban monstruo le dejaba en secreto un pequeño detalle en la puerta. No para retenerla, sino para darle a elegir. Y fue eso. Lo que la hizo elegir quedarse, no por miedo, no por deudas, sino por amor. El fuego de la chimenea ardía de manera constante. La pequeña silla ya no esperaba en soledad. Y la cabaña en la montaña, que alguna vez fue considerada la guarida de un monstruo, ahora era el lugar donde los 3 se sentaban en la misma mesa, sin más secretos, sin más rumores,